están todas las partes. Me informa acá la señorita Ecuaria, entonces queda ya a su cargo para el inicio. Buenas tardes para todos. Buenas tardes a todos, a los presentes. Damos inicio a este juicio oral y público en este día 16 de diciembre de 2022, siendo las 17 horas y 30 minutos, en la causa número 14.138/2020, en los autos caratulados Ministerio Público contra Ismael Romero y otras, sobre supuesto hecho punible contra la propiedad y otros objetos patrimoniales, la cual sería robo agravado, resistencia y asociación criminal. Pido a los presentes que apaguen sus teléfonos celulares a fin de no quebrantar el desarrollo del juicio oral y público. Pido a los presentes que se pongan de pie para recibir a los miembros del tribunal. Buenas tardes para todos. Pueden tomar asiento. Señora Ecuaria, ¿podrías informarnos sobre la presencia de las partes en este juicio? Señor presidente y miembros del tribunal, se encuentran presentes en esta sala en representación del Ministerio Público la abogada Celeste Bobadilla y en representación de la querella adhesiva el abogado Juan José Solís y la abogada Fátima Hermosilla. En representación de las víctimas, el suboficial Darío Brites y la suboficial Claudia González. En representación de la defensa técnica se encuentra presente el abogado Celso Sosa en representación del imputado Ismael Romero, la abogada Patricia Olmedo en representación de la imputada Rosana Torali y la abogada Paola López en representación de la imputada Rosana Dayana Cáceres. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señora Ecuaria. De esta forma, entonces, damos inicio al presente juicio, instaurado del señor Ismael Romero Areco y otros. Consulto a las partes si existen cuestiones incidentales a ser planteadas antes de este juicio. Señor presidente y miembros del tribunal, esta representación fiscal no tiene ninguna cuestión incidental para presentar. Señor presidente y miembros del tribunal, esta representación de la querella no tiene ninguna cuestión incidental que plantear en este presente debate. Señor presidente y señoras miembros del tribunal, esta defensa no tiene ninguna cuestión para plantear. Señor presidente y señores miembros, esta defensa tampoco no tiene ninguna cuestión incidental que plantear. Esta defensa tampoco tiene ninguna cuestión incidental para plantear. En este estado, entonces, procederemos al auto de apertura a juicio. Y teniendo en cuenta que la parte del laudo interlocutorio cuenta con 19 hojas y la parte resolutiva cuenta con 6 hojas, consulto a las partes si podemos dar por leída y por conocida el contenido de dicha resolución. Esta representación fiscal ya tiene por conocido el contenido de la apertura, por lo cual no tenemos ninguna objeción. Esta representación de la querella ya tiene por conocido el contenido de la apertura. Esta defensa no tiene objeción al respecto. Esta defensa tampoco tiene objeción al respecto. Esta defensa tampoco tiene ninguna objeción. En este estado, entonces, invito a las partes a que puedan exponer oralmente sus alegatos iniciales. Comenzaremos por la fiscalía, luego le seguirá la querella y por último la defensa en el caso que deseen hacerlo. Que en fecha 27 de noviembre de 2020, siendo aproximadamente a las 22:30 horas, en los efectivos policiales del Grupo Especial de Operación, el oficial Darío Brites y la suboficial Claudia González se encontraban custodiando la finca número 2264, padrón 26560, manzana 13 de Ciudad del Este, propiedad de la señora Joana Velázquez, en cumplimiento con el juicio fiscal número 1516. Los efectivos policiales en un momento dado fueron sorprendidos por un grupo de personas quienes ingresaron al inmueble de forma sorpresiva y con armas de fuego, como escopetas, martillos y otras armas contundentes, habiendo el grupo agredido a los efectivos policiales, dejándoles a ambos con heridas de consideración y despojándoles sus pertenencias como credencial policial, armas reglamentarias, pistolas de marca Bersa calibre 9 mm color negro
completa y la suma de 3 millones de guaraníes. Posteriormente, los agentes policiales, una vez consumados los hechos, lograron escapar del lugar. Dentro de un camino vecinal encontraron a una transeúnte, la cual se identificaba más tarde como la señora Romina Amarra. Le comentaron lo que había ocurrido y esta procedió a prestarle el teléfono celular para que pueda llamar a una comisaría aledaña de que sería la comisaría quinta del barrio San Francisco, donde acudieron los personales de dicha comisaría, quienes en la camioneta los auxiliaron a los oficiales heridos. Primeramente los llevaron hasta la jefatura posterior al hospital de trauma de Ciudad de Ley, donde se les ha atendido las múltiples heridas provocadas por los hoy imputados, que conforme a las actuaciones desplegadas por los hoy imputados Dayana Cáceres, el señor Ismael Obrero y cosas naturales, la calificación de sus conductas se encuentra comparada proporcionalmente robo grabado, artículo 167, numeral 2 y 3, asociación criminal, artículo 39, inciso 2, y resistencia, artículo 296, inciso 2 del Código Penal. En concordancia con el artículo 29 de coautoría del Código Penal, esta representación fiscal se reserva una vez producidas todas las pruebas en el momento del alegato final, solicitará la sanción ejemplar aplicable que corresponde a los hoy imputados. Es todo. Muchas gracias, señora representante del Ministerio Público. En fecha 27 de noviembre del 2020, aproximadamente a las 22:30 horas, los efectivos policiales del Grupo Especial de Operación se encontraron custodiando la quinta 2274, padrón 15.580, manzana 13 de Ciudad de México. Seguridad de la señora Joana Velázquez. En cumplimiento del Estatuto Fiscal 1516, en un momento dado fue sorprendido por un grupo de personas que ingresaron al inmueble en forma sorpresiva con armas de fuego, mujeres de escopeta, armas blancas, martillos y otras armas contundentes. Habiendo un grupo agregado a los efectivos policiales dejando a ambos cometidos pegados en la cabeza. Y despojando nuestros pertenecientes consistentes en una billetera, una pistola de la marca Versa calibre 3 milímetros, color negro, credencial policial y primera efectiva la suma de 3 millones de guaraníes, una escopeta de la marca Aston, modelo Escort, calibre 12 milímetros. Posteriormente, una consuma de delito, los efectivos policiales lograron escaparse del lugar hasta llegar junto a un gran segundo, donde le manifestaron lo que había ocurrido. Después, esta señora fue indicada como la señora Romina Amarra, quien llamó al sistema del barrio San Francisco, donde le llevaron hasta la jefatura a sus colegas oficiales Darío Víquez y Claudia González en la camioneta. Desde ahí los mismos fueron trasladados hasta el Hospital Regional de Ciudad de México, donde fueron tratados, atendidos y tratados los múltiples heridas ocasionados por los hoy imputados. A las actuaciones que con los hoy imputados, Ismael Romero, Dayana Cáceres y Rosana Torres, las calificaciones de sus conductas se encuentran dentro de los tipos penales de robo agravado, artículos 167, numeral 2 y 3. Asociación criminal, artículo 239, inciso segundo del Código Penal, en concordancia con el artículo 29, inciso segundo, coautoría. Esta representación de la querella adhesiva se reserva una vez producida todas las pruebas y en el momento de la alegato final solicitará la sanción ejemplar que corresponda a la acusación. Muchas gracias. ¿Defensa? Esta defensa se acoge al principio de presunción de inocencia, con el artículo 37 de la Constitución Nacional, por lo tanto no tengo nada que agregar. Esta defensa niega su participación en los hechos y se acoge al principio de presunción de inocencia consagrada en la Constitución Nacional. Esta defensa se acoge al principio de presunción de inocencia en su artículo 17 de la Constitución Nacional. Muchas gracias.
advertencia entonces a los procesados. Este tribunal presume la inocencia de cada uno de ustedes hasta que los órganos acusadores instruyan dicha presunción. Tienen el derecho de poder declarar ahora. Si es que desean declarar en este momento, pueden consultar con sus abogados. En el caso de que declaren, la declaración no será utilizada en su contra y pueden hacerlo tanto en el idioma castellano como en guaraní. ¿Desean declarar? Mi representado se abstiene a declarar, señor presidente. Mi representado también se tiene de acuerdo. Mi representado va a declarar más adelante. Muchas gracias. En este estado, este tribunal ordena la apertura a pruebas en el presente debate. Comenzaremos por las pruebas testimoniales, luego las pruebas documentales y periciales. Pudiendo este tribunal variar el orden, no mejor proveer. Señora Gloria, ¿podría indicarnos sobre la presencia de los testigos presentes en este debate y hacerlos pasar a la sala para su fundamento de error? Señor presidente y miembros del tribunal, se encuentran presentes los testigos, los cuales son 8 personas que en este momento no daré pasar el tribunal. Muchas gracias. ¿Puedes pasar? La doctora Celia Guerrero tomará el juramento. Este tribunal ha convocado para prestar declaración testimonial en la causa de Ismael Romero y otros sobre el robo agravado y otros. A Joana Velázquez Cabrera, a Noelia Beatriz Ramírez, Noelia Beatriz Ramírez, Shirley Vanessa Galeano, Claudia Beatriz, María Isabel Encina, Darío Ramón y Rocío Brizuela. Este tribunal advierte que su testimonio debe darse bajo absoluta convicción de lo que le consta. En caso de incurrir en falsedades o mentiras, serán factibles que sean procesados por el hecho punible de testimonio falso, que atrae aparejado una expectativa de pena de 6 meses a 10 años. Juran decir la verdad, solamente la verdad ante este tribunal. Muchas gracias. Pueden retirarse y serán llamados de a uno. Darío Víquez, puede quedarse a prestar declaración primeramente. Suboficial Darío Víquez. Este tribunal te realiza la advertencia en el sentido de consultarte si conoces a las partes presentes. A tu derecha, la agente fiscal Celeste Bobadilla, los abogados querellantes Juan José Solís y la abogada Fátima Hermosilla. Si son tus parientes, amigos, enemigos, acreedor o deudor. No. A tu izquierda, los abogados defensores, la abogada Paola López, el abogado Celso Sosa y la abogada Patricia Almeida. Si son tus parientes, amigos, enemigos, acreedor o deudor. No. Puedes declarar. Soy personal policial comisionado a la Jefatura Policial de Alto Paraná. Por orden fiscal que se había ordenado el resguardo de una propiedad privada, yo fui designado por mis superiores a cubrir dicha propiedad ante constante amenaza de grupo invasores clandestinos. Ese día 27 de noviembre del año 2020, aproximadamente 22:30 horas, yo estaba con mi compañera, la suboficial primera Claudia González. Nuestro turno está hasta las 00 horas y siendo 22:30 horas, fuimos sorprendidos hacia atrás por un grupo de personas de distintos sexos, quienes portaban armas de fuego, escopeta, armas blancas, cuchillo y martillo. Nos sorprendieron y nos quitaron nuestra arma.
Nos echaron en el piso, nos golpearon con palos, produciendo un tipo de moretones y algunos heridas cortantes. También nos quitaron nuestro aparato celular y nuestra billetera, en mi caso la suma de 2 millones de guaraníes. A mi compañera, la suboficial Claudia González, a ella le golpearon menos que a mí, tal vez por ser mujer, pero tengo entendido también que le sustrajeron dinero, no sé cuándo. Luego me amenazaron, nos dijeron que esa tierra eran de ellos, de los campesinos sin tierra, y que si nos presentemos más ahí, si nos vuelvan a encontrar ahí nos matarían a los dos, o a cuando policía que esté ahí. Después de que ellos se retiraron, nos fuimos por un camino de tierra y nos cruzamos una señora, creo que se llamaba Romina. Ella nos prestó su aparato celular y llamamos a la comisaría donde se dio la orden para que nos busque el compañero. Vinieron los compañeros, nos alzaron la patrullera, nos fuimos primero a la jefatura, después directo al hospital de trauma, donde nos curaron las heridas y tuvimos 2 días de reposo. Luego yo me volví a presentar en mi lugar de trabajo, en la jefatura. Es lo que me había sucedido esta fecha y lo que puedo contar. Muchas gracias por su testimonio. Señora representante del Ministerio Público, ¿tiene alguna pregunta que realizar al testigo? Sí. Oficial Darío Brites, ¿usted dice que fueron buscados o fueron sorprendidos por el hoy imputado? Sorprendido. ¿Fueron solamente golpeados o también dispararon en contra de la humanidad entre ustedes? Solo golpearon. ¿Fueron amenazados de muerte por el hoy imputado? Sí, fuimos amenazados. ¿Podría describir usted las heridas que recibió? En mi lado muslo derecho sería. Muchas gracias, señora representante del Ministerio Público. La querella tiene una pregunta que formular al testigo. ¿Tuvieron que ser socorridos en un centro asistencial para recibir alguna atención médica? Sí, fuimos socorridos. La defensa tiene alguna pregunta que formular al testigo. Replicarse ninguna pregunta. Suboficial Darío Brites, ¿cómo se percataron la presencia de personas extrañas dentro de la sociedad y se dejaron sorprender, siendo personal policial calificado para garantizar la seguridad? Sería por la oscuridad porque era de noche. Oficial Darío Brites, ¿con qué tipo de armas fueron sorprendidos? Sería arma blanca, cuchillo, machetillo y arma de fuego, escopeta. ¿Llegaron a utilizar el arma de fuego? No. Muchas gracias, oficial, por su testimonio. Usted dispone de su tiempo. Si quiere retirarse, puede retirarse. Si puede tomar lugar al lado. Suboficial Claudia González, este tribunal te realiza la advertencia en el sentido de consultarte si conoces a las partes presentes. A tu derecha, el agente fiscal Celeste Bobadilla, los abogados querellantes, el abogado Juan José Solís y la abogada Fátima Hermosilla. Si son tus parientes, amigos, enemigos, acreedor o deudor. No. A tu izquierda, los abogados defensores, la abogada Paola López, el abogado Celso Sosa y la abogada Patricia Olmedo. Si son tus parientes, amigos, enemigos, acreedor o deudor. No. Puedes declarar. Yo soy personal policial comisionada a la jefatura policial del Alto Paraná. Recuerdo que ese día cubrí una propiedad privada que era custodiada por orden judicial o fiscal. A mí mis superiores me ordenaron para cubrir ese día, 27 de noviembre del año 2020, con el oficial Darío Brites. Estábamos en el portón de dicha propiedad y siendo aproximadamente las 22:30 horas, fuimos sorprendidos por una turba de personas, de más o menos 9 a 10 personas de distintos sexos, quienes portaban armas de fuego, escopetas y armas blancas,
cuchillos y machetillos. Nos sorprendieron y nos quitaron nuestras armas, a mí y a mi colega el oficial Darío Brites. Nos rodearon todos, nos echaron en el piso y nos golpearon con palos, produciéndonos golpes, moretones y heridas cortantes. Las heridas especialmente fueron producidas al oficial Darío Brites, quien recuerdo que tuvo 2 o 3 días de reposo producto de esa agresión y heridas. Recuerdo en esa ocasión nos quitaron también nuestras billeteras. En mi caso, la suma de 1 millón de guaraníes, más mi arma reglamentaria y mi billetera. Al oficial Darío Brites también lo mismo, solo que a él le quitaron más dinero que a mí, ya que en ese momento él tenía más porque recién habíamos cobrado. Luego que ellos nos dejaron ahí, tomamos un camino de tierra y más o menos a 1 kilómetro nos cruzamos con una señora de nombre Romina, quien nos prestó su celular y llamamos a la jefatura. De ahí vino la orden para que los compañeros de la comisaría Quinta Barrio San Francisco nos busquen, y primeramente nos llevaron a la comisaría y enseguida fuimos al hospital de trauma, donde nos curaron nuestras heridas, que en mi caso fueron más leves, solo algunas escoriaciones menores, pero al oficial Darío Brites recuerdo que tuvo 2 o 3 días de reposo producto de esas heridas. Luego yo volví a mi lugar de trabajo y de ahí fui destinada a la comisaría primera de Ciudad del Este a prestar servicio. Es todo lo que puedo decir de este día. Muchas gracias, Ser, por su testimonio. ¿El representante del Ministerio Público tiene alguna pregunta que realizar al testigo? Sí. Tu oficial Claudia González, ¿podría decirnos qué tipo de armas fueron agredidos? Sí, fuimos agredidos con armas de fuego, escopetas y armas blancas, cuchillos y machetillos. ¿Cuáles fueron las heridas que produjeron los muy imputados? Al oficial Darío Brites recuerdo que tuvo heridas en el brazo, heridas cortantes y también en las piernas. Y a mí solamente tuve raspaduras. ¿Qué pertenencias y de la suma de cuántos guaraníes los han despojado? En mi caso fue la suma de 1 millón de guaraníes y a mi colega el oficial Darío Brites fueron 2 millones de guaraníes. Esa noche, al hacer el resguardo policial, ¿los imputados llegaron directamente a reventarlo o hubo antes una discusión previa? Ellos nos sorprendieron desde atrás y empezaron a golpearnos. Muchas gracias, señora representante del Ministerio Público. ¿La querella tiene alguna pregunta que la haga contigo? ¿Defensa tiene alguna pregunta que le haga contigo? De mi parte, ninguna pregunta se hace. Suboficial Claudia González, las propiedades que estaban resguardando contaban con iluminación. Sí, tenían 2 focos grandes. Señora Claudia González, en una parte de declaración habían dicho que al oficial Darío Brites lo hirieron con machetillo, pero tengo entendido que no tuvo heridas graves. Las heridas que él tuvo fueron cortantes en el brazo y en las piernas. Muchas gracias, César, por su testimonio. ¿Otro más? A Shirley Vanessa. Oficial Shirley Mariano. Este tribunal te realiza la advertencia en el sentido de consultarte si conoces a las partes presentes. A tu derecha, la agente fiscal Celeste Bobadilla,
los abogados querellantes, el abogado Juan José Solís y la abogada Fátima Hermosilla, que son tus parientes, amigos, enemigos, deudor o acreedor. No. A tu izquierda, los abogados defensores, la abogada Patricia Olmedo, el abogado Celso Sosa y la abogada Paola López, que son tus parientes, amigos, enemigos, acreedor o deudor. No. ¿Puedes descargar? Recuerdo ese día estaba de guardia en la comisaría quinta de barrio San Francisco de Ciudad del Este. Estaba conmigo de servicio los compañeros suboficial Arnaldo Cantero y el oficial ayudante Ramón Torres. Recibimos una orden de la jefatura, como somos la comisaría más cerca del lugar del hecho, para acudir con la patrullera a recogerle a los camaradas oficial Darío Brites y a la suboficial Claudia González. Me encontramos en un camino de tierra donde nos indicaron desde la jefatura. Calzamos en la patrullera y como estaban heridos, especialmente el oficial Darío Brites, no sabíamos si llevarlo por la jefatura o al hospital. Luego por el camino decidí llevarlos por la jefatura, ya que esa fue la primera orden que recibimos. Estuvo ahí hablando con los superiores por un espacio de 8 a 10 minutos. Luego le llevamos al hospital de trauma, donde fueron atendidos por los médicos. Recuerdo que la suboficial Claudia González tenía muy pocas heridas, solo algunas raspaduras, pero el oficial Darío Brites sí tenía algunas heridas cortantes que sangraba, pero no mucho. Luego le alzamos nuevamente la patrullera y le llevamos a la jefatura y nos fuimos de vuelta a nuestra comisaría de la quinta del barrio San Francisco. Es todo lo que puedo contar. Muchas gracias por su testimonio. Representante del Ministerio Público tiene una pregunta que formular al testigo. Sí. Oficial segundo Vanessa Galeano, al acudir en el lugar de los hechos, posterior a un tiro a los oficiales heridos, no volvieron a realizar ninguna actividad por la zona a fin de poder visualizar si alguno de los atacantes seguían en la propiedad. No, porque eso queda claro de los demás camaradas. La querella tiene una pregunta que formular al testigo. Sí, señor presidente. Sus oficiales, Vanessa Galeano, tuvieron hasta esa misma noche sus camaradas o quedaron internados uno de ellos. Y uno de ellos quedaron internados. Muchas gracias. ¿Defensa tiene alguna pregunta que formular al testigo? Oficial segundo Vanessa Galeano, ¿podría describir la zona de recuerdo que están tus colegas, el oficial Darío Brites y la oficial Claudia González? Era un lugar de camino de tierra, un lugar oculto. ¿Y le pareció de especial gravedad las heridas que ellos recibieron? No. Es todo. Su oficial segundo Vanessa Galeano, ¿a qué hora aproximadamente le recogieron del lugar que le indicaron a tus camaradas? Aproximadamente a las 22 horas. Eso, Sus oficiales Vanessa Galeano, ¿qué tan grave era la herida del oficial Darío Brites y la suboficial Claudia González? La herida del oficial Darío Brites era una herida cortante y la de la suboficial Claudia González solamente algunas raspaduras. Muchas gracias. Usted ya queda liberado. Si desea quedarse, puede hacerlo. Ahora le ponemos a Dominga Gamarra. Dominga Gamarra. Los abogados querellantes, el abogado Juan José Solís y la abogada Fátima Hermosilla, que son tus parientes, amigos, enemigos, deudor o acreedor. 1. A tu izquierda, los abogados defensores, la abogada Patricia Olmedo, el abogado Celso Sosa y la abogada Paola López, que son tus parientes, amigos, enemigos, deudor o acreedor. Puedes cargar.
Bueno, ese día yo estaba regresando con mi hijo de la casa de mi madre que estaba de cumpleaños. Era un poco tarde, tipo las 23 horas. Cuando no salió en una boca calle de un camino alternativo, dos policías, uno era varón y la otra mujer. Los dos estaban uniformados, sus uniformes estaban todos sucios. El policía que era varón tenía cortes en el brazo y en la pierna, recuerdo. Luego el policía que era varón me preguntó si yo tenía celular conmigo, a lo que le respondí que sí. Prestó de mí, hizo una llamada no sé de dónde ni a quién, pero escuché que pide auxilio para que vengan a rescatarle. Luego me devolvió mi celular y yo les dije si querían ir a mi casa ahí cerca, y a lo que me respondieron que no, que ya sus camaradas iban a venir a buscar el vehículo. Y luego yo me fui, pasé de largo y me fui a mi casa, y es todo lo que puedo contar. Muchas gracias. El representante del Ministerio Público tiene una pregunta que formular al testigo. Sí, señora Romina Amara, en la zona que usted reside, ¿es común este tipo de hechos delictivos, de enfrentamiento por tierra y demás? No, yo es la primera vez que veía esas cosas. ¿Usted quedó a acompañar a los oficiales de guía hasta la llegada de la patrullera? No, después de que me devolvió mi celular, yo ya me fui a mi casa. ¿Podría describirnos las medidas de los 5 oficiales? El policía que era varón tenía un corte más o menos de 10 centímetros en la pierna y en el brazo también. Muchas gracias, señora. La querella tiene una pregunta que formular al testigo. Señor presidente, señora Romina, usted comentó que al hombre lo acompañaba una mujer. ¿La mujer también tenía heridas? La policía mujer también tenía heridas, pero eran leves, así como raspaduras. Defensa, ¿tiene alguna pregunta que formular al testigo? Me parece una pregunta para la Señora Romina Camargo, ¿usted tenía conocimiento de los enfrentamientos que se venían dando en la propiedad de vecina? No, nunca tuve conocimiento de nada. Eso es lo que Señora Romina, ¿suele ocurrir este tipo de hechos por la zona? La verdad que nunca había escuchado. Señora Romina, usted le queda liberada. Si desea quedarse en la sala, puede hacer. Ahora le llamaremos a Joana Velázquez. Joana Velázquez. Señora Joana Velázquez, este tribunal te realiza la advertencia en el sentido de consultarte si conoces a las partes presentes. A tu derecha, la agente fiscal Celeste Bobadilla, los abogados querellantes, el abogado Juan José Solís y la abogada Fátima Hermosilla, si son tus parientes, amigos, enemigos, acreedores o deudores. A tu izquierda, los abogados defensores, la abogada Patricia Olmedo, el abogado Celso Sosa y la abogada Paola López, si son tus parientes, amigos, enemigos, deudor o acreedor. ¿Puedes declarar? Yo soy la propietaria del inmueble ubicado en el barrio San Francisco de Ciudad Real, identificado como inmueble finca número 2264, pagado 26.580, manzana 13. De siempre y aproximadamente desde 2017 viene interesando gente intrusas vividores que ya he desalojado en varias ocasiones, acarreando todos esos gastos y procesos judiciales con mi abogado.
he solicitado a la Fiscalía el resguardo policial que me ha concedido. La Jefatura del Alto Paraná dispuso el resguardo con 2 policías que cubre 12 horas cada uno en mi finca. Ese 27 de noviembre de 2020, un grupo de campesinos sin tierra, que son los mismos que anteriormente ocupaban mi tierra, agredieron brutalmente a los 2 oficiales que se encontraban custodiándola. Reconozco la jerarquía de ambos. Fueron a parar en el hospital de trauma, me comentaron que uno fue herido gravemente. Hasta entonces los policías ya no quieren hacer más resguardo de mi propiedad. Yo poseo el título de mi propiedad y está inscrito en la Dirección General del Registro Público. Es todo lo que les puedo decir. Muchas gracias, señora Joana, por su testimonio. Señora representante del Ministerio Público, ¿tiene una pregunta que formular la testigo? Sí. Señora Joana Velar, usted manifiesta ser la dueña de la finca número 2264. ¿Puede hacer con el título de propiedad que la ley requiere para el uso o disfrute de dicho inmueble? Sí. ¿Hace cuántos años que reside en la propiedad? Hace 35 años. ¿Habría otras personas cuando usted llegó a adquirir? Soy la única dueña. ¿Es la primera vez que invade su inmueble o ya tiene algún antecedente de este tipo de hechos? Ya hay antecedentes. ¿Podría especificar qué tipo de daño han causado su inmueble los imputados? Echaron todo muy cerca, había una choza, había una partecita donde venía los capataz y destruyeron todo. Eso. La querella tiene una pregunta que formular al testigo. Defensa, ¿tiene una pregunta que formular al testigo? Señora Joana Velar, ¿es esta la primera vez que ocurre este tipo de incidentes en cuestión al término de tu propiedad? No es la primera. Señora Joana Velar, ¿cómo logran identificar que los invasores son los mismos de siempre? Porque anteriormente ya ocupaba, ellos fueron los que ocupaban mi propiedad. Entonces, Muchas gracias. Señora Joana, usted ya queda liberada. Si desea quedarse en la sala, puede hacer. Gracias. Rocío Brizuela. Señora Rocío Brizuela, este tribunal te realiza la advertencia en el sentido de consultarte si conoces a las partes presentes. A tu derecha, la agente fiscal Celeste Bobadilla, los abogados querellantes, el abogado Juan José Solís y la abogada Fátima Hermosilla. Si son tus parientes, amigos, enemigos, deudor o acreedor. No. A tu izquierda, los abogados defensores, la abogada Patricia Olmedo, el abogado Celso Sosa y la abogada Paola López. Si son tus parientes, amigos, enemigos, deudor o acreedor. No. Puede declarar. Ese día 27 de noviembre del 2020 eran casi a las 22:30 horas aproximadamente. Yo estaba en mi casa, que está a unos 80 metros de la propiedad de la señora Joana Velázquez. Escuchamos con mi marido ruidos, así como gritos e insultos, por lo que me causó curiosidad y le dije a mi marido, ña semina, ña maña. Salimos y vimos que era en esta propiedad, por lo que decidimos acercarnos a unos 40 a 50 metros del portón de acceso. Por lo que vimos era un grupo de personas de 8 a 10, los denominados sin techos, le estaban pegando a los 2 policías que vigilaban la propiedad. Alguno de los policías era varón y la otra mujer, pero al varón lo que vimos que le echaron al piso y le pegaban con mucha intensidad.
También vimos que le sacaron su arma y su billetera. Después de la golpiza que le dieron, vimos que se iban a retirar, por lo que corrimos a nuestra casa y miramos desde la ventana. Se fueron por un camino que estaba al costado de mi casa y pude reconocer a 3 de ellos porque viven cerca de mi casa. Y son los señores Ismael Romero, su pareja Dayana Cáceres y su vecina Rosana Torales. A los otros no los conozco, pero escuché decir a uno, ya está se llené de poña tendré y ajeno, porque jetaipo. Después de algunos minutos vino a los 2 policías, se fueron por un camino vecinal, no sé a dónde. Es todo lo que puedo decir. Muchas gracias, señora Rocío, por su testimonio. El representante del Ministerio Público tiene alguna pregunta que formular a la testigo. Señora Rocío Brizuela, usted que dice haber visto la pelea de su propiedad, ¿podría decirnos si los campesinos estaban armados? Sí, tenían armas caseras y armas de fuego. ¿Usted conoce a los campesinos que agredieron a los policías? Sí, pude reconocer a 3 de ellos. Entonces, La querella tiene alguna pregunta que formular a la testigo. Sí, señor presidente. Señora Romina, usted nos comentó que vio un grupo de personas agrediendo a los 2 oficiales. ¿Recuerdan cuántas personas llegan aproximadamente? Y como dije, eran como 8 a 10 personas. La defensa tiene una pregunta que formular a la testigo. Sí, señor presidente. Señora Rocío Brizuela, ¿puede decirnos con qué tipo de armas específicamente fueron atacadas? Y desde el lugar en donde estuvimos, yo pude observar que eran armas caseras, palos, machetes, y eso es lo que pude observar yo. Señora Rocío Brizuela, si pudiste ver que al oficial Mario le empujaron su billetera y su revólver, ¿pudiste ver también de qué pertenece le empujaron a su oficial Claudio González? No pude ver. Muchas gracias. señora, usted ya queda liberada, puede quedarse si así lo desea. Ahora le llamamos a Noelia Ramírez. Noelia Ramírez. Señora Noelia Ramírez, este tribunal te realiza una advertencia en el sentido de consultarte si conoces a las partes presentes. A tu derecha, la agente fiscal Celeste Bobadilla, los abogados querellantes, el abogado Juan José Solís y la abogada Fátima Hermosilla. Si son tus parientes, amigos, enemigos, deudor o acreedor. No. A tu izquierda, la abogada Patricia Olmedo, el abogado Celso Sosa y la abogada Paola López. Si son tus parientes, amigos, enemigos, deudor o acreedor. No. ¿Puedes declarar? Bueno, ese día 27 de noviembre del año 2020, eran cerca de las 22:30 horas aproximadamente. Yo me encontraba en mi casa a unos 100 metros de la propiedad de nuestra vecina Joana Velázquez. En ese entonces escuchamos ruido, como también así gritos de insultos que venían de la propiedad, y decidimos salir a mirar con mi hijo de 17 años. Ya que mi marido se encontraba de viaje en esa fecha, nos acercamos unos 50 metros del portón de acceso y vimos que un grupo de gente de entre 10 a 11 personas le estaban pegando a los 2 policías que se encontraban vigilando a él. Uno de los policías era varón y la otra era una mujer, pero vimos que al varón le echaron primero al piso y le pegaron con más intensidad. También vimos con mi hijo que le quitaron su pistola o revólver y una billetera. Luego de pegarle y patearle, lo denominaban sin techo, se alejaron de él y se dirigieron por el camino que pasa por enfrente de mi casa. Nosotros rápidamente nos fuimos y entramos en la sala de mi casa y lo miramos desde la ventana en Maya. Con mi hijo tenemos miedo porque vimos que eran muy agresivos y eran muchos, como 10 personas por ahí. Yo solo les puedo reconocer a 3 de ellos, porque viven cerca de mi casa, que son el señor Ismael Romero, su esposa Dayana Cáceres y la otra vecina Rosana Torales. Los otros eran mayormente varones, pero no los conozco.
sino que otra persona que se le llama por su apodo, que se le dice Zorra Guará, pero no conozco su nombre. Iban diciendo cuando pasaban por enfrente de mi casa que con la paliza que le dimos a los policías, vamos a ver si vuelven a venir a vigilar propiedad del latifundio. En ese entonces se alejaron. Dentro de 10 a 20 minutos se acercó una patrullera policial. De ese entonces descendió un policía y me preguntó si llegué a observar por dónde se dirigieron los policías, los campesinos sin techo. Yo salí y le dije que no, que sí, que se dirigieron, pasaron por enfrente de mi casa y que se dirigieron por el camino de tierra. En ese entonces se alejó la policía y yo ya entré a dormir con mi hijo. De los policías heridos no sé qué pasó, es todo lo que puedo decir. Muchas gracias, señor, por su testimonio. El representante del Ministerio Público tiene una pregunta que formular al testigo. Sí, señora María Ramírez, ¿podría decirnos el respecto de este tipo de hechos en la zona en que reside? No es la primera vez que sucede esto, de hecho, en esa localidad. ¿Alguna vez ha visto a los modificados visitando o acusando alguna propiedad en el municipio? Son vecinos míos, pero nunca llegué a observar algo que no está en su lugar. ¿Ha sido usted víctima de invasión alguna vez? Hasta hoy en día no. Eso. La querella tiene una pregunta que formular al testigo. Sí, señor presidente. Señora María Ramírez, ¿qué tan grave vio la lectura de los oficiales después de la agresión? Yo no llegué a observar las heridas de los policías, porque yo me encontraba solo a 50 metros del portón de acceso, no estaba dentro de la propiedad. La defensa tiene una pregunta que formular al testigo. Sí. Señora María Ramírez, ¿pudiste escuchar algún tipo de disparo de arma de fuego? No llegué a escuchar ningún disparo. Eso, Señora Noelia, usted queda liberada. Si desea quedarse en la sala, puede hacer. Ahora le llamamos María Encina. Señora María Encina, este tribunal te realiza la advertencia en el sentido de consultarte si conoces a las partes presentes. A tu derecha, la agente fiscal Celeste Bobadilla, los abogados querellantes, el abogado Juan José Solís y la abogada Fátima Hermosilla. Si son tus parientes, amigos, enemigos, deudor o acreedor. No son muy. A tu izquierda, los abogados defensores, la abogada Patricia Almero, el abogado Celso Sosa y la abogada Paola López. Si son tus parientes, amigos, enemigos, deudor o acreedor. No son. Puede ser. Recuerdo que ese día, 27 de noviembre de 2020, yo estaba de turno en la oficina forense del Ministerio Público, de 12 hasta 12 horas del día 28 de noviembre. Como a las 23:30 horas, recuerdo que recibí una llamada telefónica de parte de la agente fiscal de turno, abogada Celeste Bobadilla, quien me había comunicado de la asistencia de 2 personales policiales heridos en el barrio San Francisco de Ciudad del Este. Me solicitó que me constituyera en el hospital de trauma de Ciudad del Este, lugar donde acudí aproximadamente a las 12 horas y 15 minutos. Ingresé en urgencias, allí estaba uno de los heridos, Darío Brites, allí estaba un colega que es compañero mío en otro centro asistencial. Entonces le pedí poder ingresar y tener acceso a las fichas que en ese momento le estaban proporcionando al señor Darío Brites. En el hospital se le pudo diagnosticar y lo que yo personalmente pude acceder, se diagnostica lo siguiente: una herida cortante en el muslo derecho de aproximadamente 7 centímetros con profundidad de 1 milímetro y otra herida cortante en el brazo derecho de aproximadamente 5 centímetros con 0,5 milímetros de profundidad. Se especifica que el señor Darío Brites estaba lúcido.
Luego de las suturaciones de las heridas, se les dio de baja a las 12 de la madrugada aproximadamente de ese día 28 de noviembre del 2020. Transcribí todas las lesiones como diagnóstico y elevé informe por escrito a la abogada Celeste Bobadilla. Y se especifica que las lesiones sufridas por el señor Darío Víquez no puso en peligro su vida, no lo desfiguró ni tampoco tuvo lesiones graves. Es todo lo que puedo decir. Muchas gracias, doctora, por su testimonio. Representante del Ministerio Público, ¿tiene alguna pregunta que formular al testigo? Sí, él nos parece María. ¿Podría decirnos qué tipo de arma blanca probablemente causó la herida del oficial Darío Víquez? Probablemente fueron cazados con un machetillo. Eso. La querella tiene alguna pregunta que formular al testigo. Señora María, María Encina, usted nos contó que se constituyó en el centro asistencial. ¿Qué tan graves eran las heridas? Se considera que fueron heridas leves, no puso en peligro la vida del paciente. ¿La defensa tiene alguna pregunta que formular al testigo? Sí. Doctora María Encina, ¿por cuánto tiempo estuvieron en observación los agentes policiales? Estuvieron en observación aproximadamente 2 horas. Doctora María Encina, ¿cuántas horas específicamente tuvieron de reposo? Reposo tuvieron 48 horas. No sé si es. Doctora María Encina, usted le pide libertad. Si desea quedarse, puede hacerlo. Está bien, muchas gracias. Ahora le llamamos a Elena Morgan. Señora Soledad Morgan, este tribunal te realiza la advertencia en el sentido de consultarte si conoces a las partes presentes. A tu derecha, la agente fiscal Celeste Bobadilla, los abogados querellantes, el abogado Juan José Solís y la abogada Fátima Hermosilla. Si son tus parientes, amigos, enemigos, deudor o acreedor. No. A tu izquierda, los abogados defensores, la abogada Patricia Almedo, el abogado Celso Sosa y la abogada Paola López. No. Si son tus parientes, amigos, enemigos, deudor o acreedor. Solo conozco a una de las partes imputadas a Rosana Toral. En ese sentido, te realiza la advertencia de que la ley te ampara, te protege y puedes abstenerte a declarar. Si lo harás, vas a hacer bajo el mismo juramento que ya se te había realizado. Ya declaré. Yo soy sobrina de la señora Rosana Torales. Ese día yo estaba con ella y con un grupo de amigos, día 27 de noviembre de 2020 aproximadamente, cerca de las 22:30 horas. Nos fuimos a la propiedad donde siempre hemos vivido por muchos años y que la señora Joana Velázquez nos había quitado prácticamente a la puerta, ya que ella tiene mucho dinero, contrata abogados, trae agrimensores y eso. Dijo que la propiedad donde ocurrió el conflicto con los policías es de ella. Un día que nosotros no estábamos en la propiedad, la señora Joana vino con sus guardias privados a quitar todas nuestras pertenencias. Después contrató policías que siempre resguardan esa propiedad. Vinimos nosotros como para entrar y los policías no tenían ninguna orden judicial, como ellos siempre quieren hacer creer a la gente. Entonces no nos permitieron la entrada y ahí ellos empezaron a ser prepotentes y empezaron a insultarnos, a ser prepotentes después de que a mí también me alcanzó con su palo, o estonfa creo que se llama, no sé bien. Y es todo lo que puedo decir. Muchas gracias por tu testimonio. En este caso, entonces, la defensa tiene el derecho a formular la pregunta primeramente a la testigo. Señora Soledad Morgan, ¿podría decirnos quién efectuó los disparos? Los policías empezaron a disparar.
¿Y los disparos fueron directamente contra la unidad de presentes? Sí, ellos estaban dispuestos a todo. Señora Soledad Mora, ¿a qué hora aproximadamente ocurrió el hecho y por qué motivo comenzaron las agresiones? Aproximadamente eso de las 23 horas. Nosotros nos fuimos como para querer entrar en la propiedad y los policías no nos permitieron la entrada. Empezaron a ser prepotentes y así fue como inició la pelea. Señora representante del Ministerio Público, ¿tiene una pregunta que formular al testigo? Sí. Señora Soledad Mora, ¿desde hace cuánto tiempo hizo usted estar viviendo la finca número 2264? Hace mucho ya. ¿Tiene usted el documento que demuestre que ustedes tienen el derecho de ocupación para entrar en la finca? Y los documentos nosotros no tenemos, pero ya hemos vivido hace mucho tiempo ahí y ya hemos invertido mucho dinero en esa propiedad. Usted menciona que los oficiales no tenían ninguna orden para poder estar estudiando en esa propiedad. Sin embargo, esa orden sí existía, que es la orden número 1516. ¿Usted conoce o reconoce esa orden? A nosotros nunca nos habíamos dado nada. También menciona en su testimonio que usted fue agredida por los policías. ¿Tiene pruebas de las heridas que sufrió? Tuve golpes muy fuertes en la cabeza, pero por suerte no tuvo secuelas. Con el grupo de personas que ustedes estaban, ¿tenían algún tipo de arma blanca? No. Eso. La querella tiene una pregunta que formular al testigo. Sí, señor presidente. Señora Soledad Mora, ¿usted recuerda de qué distancia aproximadamente fue realizada el disparo? Y a unos metros más. Señora Soledad Mora, usted queda liberada. Si quiere quedarse en la sala, puede hacerlo. En este estado hemos concluido con las pruebas testimoniales y procederemos con las pruebas documentales. Señora Gloria, ¿podría describirnos cada una de las pruebas documentales que correspondan? Las pruebas documentales ofrecidas por el Ministerio Público y la querella de 1. Nota número 685/2020, de fecha 28 de noviembre del 2020, emanada de la Subcomisaría Quinta, obrante a foca 5 de la presente carpeta fiscal. La prueba documental número 1, que está ingresada por su exhibición o lectura. Por su exhibición. Número 2. Nota número 686/2020, de fecha 28 de noviembre del 2020, emanada de la misma procedencia fiscal, en donde se constata el abandono de la escopeta. La prueba documental número 2, que está ingresada por su exhibición o lectura. Por su exhibición.
La prueba documental número 3, acta de procedimiento fiscal, en donde se constata el abandono de la escopeta calibre 12 milímetros de la marca Hansa, modelos con procedencia de Turquía, con serie número 625-469, con un cartucho calibre 12 con perdigón de goma, un cuchillo de aproximadamente 24 centímetros. Consulto las partes de la prueba documental número 3. ¿Quiere que sea ingresada por su exhibición o lectura? Por su exhibición. La prueba documental número 4, nota número 338, de fecha 29 de noviembre del 2020, emanada de la Jefatura Policial Departamental. La prueba número 4 tiene que ser ingresada por su exhibición o lectura. Por su exhibición. Entonces, La prueba documental número 5, el informe del Hospital Regional de Ciudad del Este, de fecha 30 de noviembre de 2020. la prueba documental número 5 quiere que sea ingresada por su exhibición o lectura. Me gustaría que ingrese por su lectura. Proceda. Ciudad del Este, 30 de noviembre de 2020. Señora agente fiscal, abogada Celeste Bobadilla. José Ortigosa Ortiz, director del Hospital Regional de Ciudad del Este, de la 10ª Región Central, se dirige a la señora agente fiscal, abogada Celeste Bobadilla, a fin de contestar el oficio número 127 de fecha 29 de noviembre del 2020. Que los señores Darío Ramón Brites y la señora Claudia González fueron atendidos en este centro asistencial en fecha 27 de noviembre del 2020, siendo las 23:30 horas. Ingresaron a la urgencia, donde fueron inspeccionados por la médica de guardia, la doctora Rosana Galeano Quiñones, y según su informe en ficha médica, los mismos cuentan con los siguientes. Darío Ramón Brites cuenta con una herida cortante en el muslo derecho de aproximadamente 7 centímetros. Se le ha saturado con 6 puntos y se le ha realizado las curaciones pertinentes. También cuenta con otra herida cortante de unos 4 centímetros en el lado posterior derecho, donde se le ha saturado con 3 puntos. Mientras tanto, la señora Claudia González, la misma cuenta con escoriaciones en el brazo lado derecho y otro en la rodilla. No tiene corte y solo ha sido asistida con curaciones la misma. Ambos pacientes han sido dados de alta en fecha 29 de noviembre
del 2020, aproximadamente a la 1 hora de la madrugada. Sin otro en particular, mi más sincero respeto y saludo, el director del Hospital Regional de Ciudad del Este, José Ortiz Ortiz. Muchas gracias. De esta forma entonces hemos terminado también la producción del programa documental. Señora actuaria, contamos con evidencias en el presente juicio. Sí, contamos con las evidencias. Las partes desean ver esas evidencias. ¿Sí? ¿Todo? Sí, todo, sí. Esas son las evidencias con las que contamos en el presente juicio. ¿Puedo tirar una pregunta? Señora Toria, ¿podría informarnos si ya hemos concluido o no aún la producción de pruebas? Señor presidente y miembros del tribunal, de esta forma ha concluido las pruebas documentales, como así también la evidencia reunidas. Muchas gracias. Atendiendo a la información dada por la actuaria del desarrollo completo de las pruebas, consulto a los imputados, a los procesados, si declararán en el presente juicio. Atendiendo que es la última oportunidad que tienen antes de pasar a los alegatos finales. Me declaro inocente, señor presidente. En este estado, entonces, invito a las partes a que puedan exponer nuevamente sus alegatos finales. Comenzaremos por la fiscalía, luego la querella y por último la defensa. Dicha representación fiscal pudo demostrar fehacientemente, en primer lugar, la existencia de los hechos acaecidos que en fecha del 27 de noviembre de 2020, aproximadamente a las 22:30 horas, los efectivos policiales del Grupo Especial de Operación, el oficial Darío Brito y la suboficial Claudia González, ejecutoria de una propiedad fija número 2264, padrón 28.580, manzana 13 de Ciudad del Este, propiedad de la señora Joana Velázquez. Estaban cumpliendo un oficio fiscal número 1516. De forma sorpresiva, un grupo de campesinos ingresaron al inmueble atacando directamente a los objetivos policiales. Estos campesinos contaban con armas blancas como machetillas, escopetas y puñales. Estos hechos fueron confirmados por los testimonios de la señora Rocío Brizuela, Romina Gamarra, y por los propios oficiales, dos víctimas, Darío Brites y la suboficial Claudia González, quienes en forma indudable manifestaron en este tribunal lo ocurrido el 27 de noviembre de 2020. Habiendo manifestado a los testigos también en forma manifiesta y uniforme que un grupo de personas denominados Quinteto invadieron la propiedad de la señora Joana Velázquez. También se pudo reconocer que los hoy acusados, el señor Ismael Romero, la señora Rosana Torales y Dayana Cáceres, agredieron a los oficiales que estaban cultivando dicha propiedad, los golpearon y también los despojaron de sus armas y del dinero que cada uno de ellos poseía. Después de la agresión, los suboficiales pudieron escapar por los caminos vecinales donde se encontraron con la señora Romina Amara, quien accedió a prestarle su teléfono celular para que ellos puedan llamar y pedir auxilio a la comisaría quinta del barrio San Francisco. También esta representación fiscal, además de los 4 testimonios, quiere resaltar el informe médico expedido por el Hospital Regional de Ciudad del Este, donde se constatan las heridas sufridas por las víctimas. Si bien dichas heridas no revisan las condiciones características
que considera la lesión grave en los términos del artículo 112 del Código Penal, razón por la cual no se ha acusado por este tipo penal. Y por otro lado, las evidencias recogidas del lugar de los hechos, como machete y puñal. La actuación de los hoy acusados, señores miembros del Tribunal de Sentencia, han transgredido la ley penal y sus conductas se subsumen dentro del presupuesto exigido en el artículo 167, inciso primero, numeral 1 y 2, que sería el robo agravado. Esto se entiende por haber desfocado de forma violenta a los oficiales de la suma de 3 millones de guaraníes, policial credencial y armas reglamentarias. También a través de los actos violentos debidamente estructurados para la comisión de hechos punibles, la conducta también se encuentra subsumida dentro del tipo penal de la asociación criminal, sancionado en el artículo 39, inciso del Código Penal. Y por otro lado, se han resistido a la intervención policial, por lo cual la conducta de los mismos acusados también transgrede el tipo penal de resistencia, sancionado en el artículo 195, inciso del Código Penal. Que conforme a la plataforma probatoria entre las que se encuentran las declaraciones testimoniales y documentales, esta representación fiscal ha demostrado indudablemente la comisión de los hechos punibles de robo agravado, asociación criminal y resistencia, por lo que dentro de lo que nos trae consagrado el artículo 65 del Código Penal, medición de pena, y el artículo 70 del mismo cuerpo legal, se encuentran tres aspectos favorables para los acusados del criterio de medición de la pena, los cuales son enumerar 1, 7 y 10 del artículo 65. Por estas razones, y al existir concurso de hechos punibles, la pena solicitada por esta representación fiscal es 14 años de pena privativa de libertad, que los acusados de autos deberán cumplir en la penitenciaría regional de Ciudad del Este, con la imposición de cuotas a los condenados. En estos términos, la presentación fiscal concluyó su alegato final. Es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora representante del Ministerio Público. La querella. Esta representación de la querella ha decidido al mismo tiempo que nuestra fundación pudo mantener la existencia de los hechos casi en fecha 27 de noviembre del 2020, aproximadamente a las 22:30 horas. Los efectivos oficiales del Grupo Especial de Operación se encontraron custodiando la finca 2264 a 2.560, manzana 3 de la Ciudad de Este. Seguridad de la señora Giovanna del Arce, en cumplimiento del proceso judicial. Los efectivos policiales, en un momento dado, fueron sorprendidos por un grupo de personas que ingresaron al inmueble en forma progresiva. Este hecho fue confirmado con los testimonios de los señores Rocío Brizuela, María Ramírez y Romina Mar, y también de los oficiales Cayo Díez y Claudia González, quienes en forma fehaciente manifestaron a este tribunal lo ocurrido aquella fecha del 17 de noviembre de 2020, aproximadamente a las 22:30 horas. Habiendo manifestado los testigos, en forma manifiesta y uniforme que un grupo de personas determinados por personas interiores, por lo cual los acusados son Manuel Romero, Diana Cáceres y Rosana Perales, han sorprendido a los oficiales Darío López y Claudia González, los golpearon, los desarmaron sus armas reglamentarias, con actos de violencia, con armas largas y malas, la época de la primera y de la cárcel. La víctima tuvieron que escoger un camino. Vecinal, donde primeramente fueron auxiliados por el teléfono celular del testigo Romina Gamara, donde manifestó cómo se encuentra la víctima con lesiones y heridas cortadas.
También esta representación de la querella quiere resaltar los informes médicos expedidos por el Hospital Regional de Ciudad del Este, donde constatan sobre las heridas producidas a las víctimas. Y por otro lado, las evidencias recogidas del lugar del hecho, como ser escopetas, armas blancas con cuchillos y otras armas contundentes. La declaración de los hoy imputados, señores miembros del Tribunal de Sentencia, han transgredido la ley penal. La conducta de los mismos se subsume dentro de los presupuestos que tiene el artículo 167, inciso primero, numeral 1 y 2, es decir, robo agravado. Esto se entiende por haber despojado de forma violenta y con armas blancas en mano la suma de dinero de 3 millones de guaraníes. Como asimismo, haber actuado en banda debidamente organizada para la comisión de los hechos punibles. Sus conductas también se subsumen en el tipo penal de asociación criminal, sancionando el artículo 239, inciso segundo del Código Penal. Y por otro lado, se han resistido a la intervención policial. La conducta de los mismos acusados también transgrede el tipo penal de resistencia, sancionando el artículo 296, inciso 2 del Código Penal. Que conforme a la plataforma probatoria entre las que se encuentran las declaraciones testimoniales y documentales, ella representación de la querella testiga ha demostrado fehacientemente la comisión de los hechos punibles de robo agravado, asociación criminal y resistencia, por lo que dentro de lo que nos trae consagrado el artículo 65 del Código Penal y mención de las partes de la pena del 170 del mismo cuerpo legal, es decir, la existencia de concurso de derecho punible. Esta representación de la querella solo encuentra tres aspectos favorables a las acusaciones al criterio de mención de la pena, cuáles son las numerales 1, 7 y artículo 10 del artículo 75. Estas razones y al existir concurso de derecho punible, la pena solicitada por esta representación de la querella es de 14 años de pena privativa de libertad, que los acusados deben cumplir legalmente la vida personal de su vida, con disposición de botas a los condenados. En estos términos, esta representación de la querella agresiva concluye sus alegatos finales. Es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿La defensa? Esta representación de la defensa, al término de introducción de pruebas en el presente grado de juicio oral y público, viene a sostener con absoluta convicción la inexistencia de los siguientes hechos punibles, que los acusadores no han podido sostener en el debate oral y público, las cuales son la inexistencia del hecho punible de lesión grave tipificado en el artículo 112 del Código Penal. Ello se evidencia claramente en la prueba documental remitida por el director del Hospital Regional de Ciudad del Este, donde indica que las lesiones sufridas por los señores Darío Pintes y Claudia González no reúnen los presupuestos que existieron en el mismo artículo. Al mismo tiempo, la parte acusadora tampoco ha podido sustentar la existencia del hecho punible de asociación criminal sancionado en el artículo 239 del Código Penal. Que el tipo penal exige es el que creara una asociación estructurada, jerárquicamente organizada de algún modo, dirigida a la comisión de hechos punibles. La Fiscalía, como así también la querella adhesiva, no han podido demostrar asociación criminal jerárquicamente estructurada, es decir, quién es el presidente, quién es el líder, o que tengan una organización entre los imputados.
también ninguno de los testigos pudo afirmar la existencia de alguna otra organización entre los mismos. Por lo que solicitamos a este tribunal de sentencia excluya el tipo penal de asociación criminal al momento de dictar sentencia definitiva. Solicito al excelentísimo tribunal la exclusión del tipo penal de resistencia previsto en el artículo 296 del Código Penal, teniendo en cuenta que la parte acusadora en ningún momento ha podido demostrar y comprobar los presupuestos exigidos en el tipo penal de referencia que requiere el que mediante fuerza o amenaza de fuerza resistiera o agrediera físicamente a un funcionario u otra persona encargada oficialmente de ejecutar leyes, decretos, sentencias, disposiciones jurídicas o resoluciones que estuviere actuando en el ejercicio de su función. Requiere el tipo penal de resistencia y de sentido que en ningún momento se ha resistido a ningún funcionario que se encuentre ejecutando leyes, decretos, sentencias judicial alguna. Los dos policías, tanto el oficial Britos como la suboficial Claudia González, no se encontraban ejecutando barrera policial, tampoco se encontraban custodiando la propiedad a consecuencia de una ley o una sentencia judicial como exige la norma. Ellos estaban allí cumpliendo a una supuesta orden fiscal que nunca se trajo como evidencia o prueba. A este debate de juicio oral. Es decir, esta defensa, como también el tribunal, desconoce su existencia. El oficio fiscal resguardado de la propiedad privada que dice resguardar. En estas condiciones no se reúnen los presupuestos exigidos del tipo penal de resistencia y por ende se solicita su exclusión y absolución por ese tipo penal. En cuanto al tipo penal de robo agravado, nadie vio, constató, ningún testigo pudo utilizar con precisión que me defendía, como si tampoco los otros imputados hayan quitado suma de dinero del oficial Darío Víter y la suboficial Claudia González. La afirmación sostenida del tipo penal de robo agravado es propia de parte interesada, es decir, de las propias supuestas víctimas, cuya credibilidad esta parte no le otorgó ni 1% por su condición de víctima. Estos hechos deben ser comprobados contundentemente, por pruebas idóneas y no por declaración de las propias víctimas, por lo que esta defensa solicita la absolución de culpa y pena de mi defendido por el tipo penal de robo agravado. Sintetizando, señores miembros del tribunal, esta defensa técnica solicita la absolución de culpa y pena de mi defendido, en especial por los hechos punibles de resistencia y asociación criminal, por no reunirse los requisitos o exigencias legales de estos tipos penales y la existencia de este tipo penal con pruebas fehacientes, solicitando la absolución de culpa y pena de mi defendido y su inmediata libertad y la imposición de costas a la querella adhesiva. En estos términos, esta representación de defensa concluye sus alegatos finales. Es todo. Muchas gracias. Tanto la representante del Ministerio Público como la querella tienen el derecho a réplica, a caso de hacer el uso de la palabra. Señor presidente, quiero hacer uso del derecho a réplica. Esta representación fiscal que se advertida a la defensa que en su venida acusación no he mencionado el artículo 112 de ley sobre aberto, pues las menciones de los oficiales no reunían los requisitos correspondientes que exige este artículo. También esta representación fiscal pudo demostrar la resistencia con la que procedieron los hoy acusados, los que no actuaban de forma civilizada, hechos que fueron confirmados por los testigos
y motivo por el cual se tuvo que acudir a una comisaría aledaña a la comisaría de Quinta. Eso, gracias. ¿Querella? Me adhiero a la decisión de la representante de la Fiscalía. La defensa tiene derecho a dúplica en caso de ser así. No, señor presidente. Antes de que este tribunal se retire a la sala para deliberar, consulto a las víctimas si quieren peticionar algo a este tribunal. Señor presidente, miembro del tribunal, pido que haga Presentarse. De la misma forma de una consulta a los procesados si desean peticionar algo a este tribunal. Señor presidente, una declaración. En este estado, entonces, nos retiraremos por un plazo de 20 minutos para poder deliberar. Mientras tanto, pueden permanecer en la sala o en las inmediaciones del lugar. Volvemos a 20 minutos. Este tribunal, luego de la deliberación realizada, ha llegado a una resolución en forma unánime que pasaré a dar lectura. Con relación a la competencia del tribunal, no existen dudas alguna para los miembros de este tribunal sobre la competencia territorial y material en la causa juzgada a los procesados Ismael Romero, Rosana Torales y Diana Cáceres. La competencia territorial surge por cuanto el hecho punible de robo agravado, resistencia y asociación criminal acaecido en la fecha 27 de noviembre del 2022 se ha producido en Ciudad del Este, que recae bajo la competencia territorial de este tribunal de sentencia, y en lo material el objeto del juicio es sancionado en el Código Penal en sus artículos 167, 239 y 296. Por lo que también en este aspecto recae la competencia de este tribunal de sentencia. Sobre la existencia del hecho, durante la producción de cada una de las pruebas ofrecidas por las partes acusadoras, Ministerio Público y querella adhesiva en el debate de juicio oral y público, se ha sostenido la acusación fiscal y de la querella adhesiva, en especial y con relación al hecho punible de robo agravado, sancionado en el artículo 167 del Código Penal. Ello se ha corroborado con las declaraciones testimoniales de los señores Rocío Brizuela, Noelia Ramírez, Romina Gamarra y la propia declaración de las víctimas, oficial Darío Brites y la suboficial Claudia González, quienes en forma fehaciente manifestaron ante este tribunal lo ocurrido aquel 27 de noviembre del 2020, aproximadamente a las 22:30 horas, habiendo manifestado los testigos en forma manifiesta y uniforme que un grupo de personas denominados sin techos, entre las que se le pudo reconocer a los hoy acusados Ismael Romero, Diana Cáceres y Rosana Torales, han sorprendido a los oficiales Darío Brites y a la suboficial Claudia González y lo golpearon, le desarmaron de sus armas reglamentarias y con actos de violencia y armas en mano le despojaron de sumas de dinero a cada uno. Las víctimas
tuvieron que escoger un camino vecinal donde primeramente fue auxiliada con el teléfono celular de la testigo Romina Gamarra, quien describió cómo estaban las víctimas con golpes y heridas cortantes. De esta forma se ha probado en juicio que las víctimas han sido despojadas en forma violenta y con intimidación de armas blancas de la suma de guaraníes 3 millones, por lo que fehacientemente el tipo penal de robo agravado ha sido probado en el presente juicio oral y público. Hechos que no han sido probados. Para este tribunal, y conforme a las pruebas producidas tanto por el Ministerio Público como así también mismo la querella adhesiva, no han podido probar los hechos punibles de 1. Asociación criminal. No se ha probado por ningún medio probatorio que los señores Ismael Romero, Dayana Cáceres y Rosana Torales hayan formado o creado una asociación estructurada, jerárquicamente u organizada de algún modo para la comisión de hechos punibles, atendiendo que ninguno de los hoy acusados no cuentan con antecedente alguno de haber cometido hechos punibles, y tampoco la creación de una estructura criminal jerarquizada no han sido probadas por los acusadores. Por tanto, por el tipo penal de asociación criminal, los acusados Ismael Romero, Dayana Cáceres y Rosana Torales deben ser absueltos de culpa y pena. Asimismo, no ha sido probado por los acusadores el tipo penal de resistencia previsto en la ley penal en su artículo 296, por cuanto que los efectivos policiales Darío Brites y Claudia González no se encontraban realizando procedimientos de rigor alguno. Lo que se ha suscitado entre las víctimas y los supuestos victimarios fue un enfrentamiento y robo en la forma agravada y no una resistencia a actos de intervención de los efectivos policiales, que se encontraban en una especie de guardia de seguridad para la protección de un inmueble, y estos efectivos policiales en ningún momento exigieron a los acusados documentos u otra disposición que conlleve a los mismos a resistirse, no habiendo probado por ningún medio probatorio el tipo penal de resistencia. Responsabilidad penal o autoría de los acusados. Como se ha explicado precedentemente en la existencia del hecho punible de robo agravado, con la declaración testimonial de los señores Rocío Brizuela, Noelia Ramírez, Romina Gamarra y la propia declaración de la víctima oficial Darío Brites y la suboficial Claudia González, fehacientemente comprobada por los acusadores, el mismo tipo penal se encuentra sancionado en el artículo 167, numeral 1 y 2 del Código Penal. Los procesados Ismael Romero, Dayana Cáceres y Rosana Torales han actuado en forma conjunta compartiendo el dominio del hecho punible de robo agravado, por lo que el tribunal concluye que la forma de participación de los mismos se subsume dentro de la disposición del artículo 29, segundo párrafo del Código Penal. Es decir, como coautores del tipo penal de robo agravado, con un marco penal de 5 años a 15 años sobre la cual debemos instruir la pena a ser aplicable. En este aspecto, con relación a la pena a ser aplicable, el tribunal no se puede apartar del principio de prevención consagrado en el artículo 3 del Código Penal y el artículo 20 de la Constitución Nacional, es decir, la reinserción del condenado en la protección social. La medición de la pena a ser aplicable fue valorada por el tribunal de acuerdo al artículo 65 del Código Penal, haciendo valorar cada uno de los criterios de medición de la pena que será explicada en forma pormenorizada en la sentencia definitiva que será dictada en el plazo de ley. Por ello, este tribunal considera que la pena justa a ser aplicada a los procesados Ismael Romero, Dayana Cáceres y Rosana Torales es la pena de 8 años de pena privativa de libertad, que los mismos deberán cumplir en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este, en libre comunicación y a disposición del Juzgado Penal de Ejecución. Se imponen las costas a los condenados. De esta forma hemos finalizado el juicio oral y público, seguido a los señores Ismael Romero Areco, Rosana Torales y Dayana Cáceres. Pueden retirarse. Solicitamos que guarden un ratito de la mesa para realizar la
Bueno, de esta forma hemos concluido un juicio oral público en que está al final el grupo las presentaciones de la mesa, especialmente, luego que se han escuchado, especialmente como docente de ustedes también, pero de hecho que el juicio oral a veces hasta los abogados de años o con algunos años de ejercicio les esfuerzan y no pueden cumplir el rigorismo procesal. El juicio oral, aparte del contenido, el derecho de fondo y el derecho procesal, hay un rigorismo, ¿verdad? Entonces a veces no nos cuesta. Entonces el hecho de haber seguido y también explicarle a los alumnos y acá a la mesa el hecho de que no hayamos realizado algunos actos, sí hemos pasado por los actos procesales. ¿Qué significa esto? Que por economía de tiempo, porque después de ustedes vienen otro grupo de compañeros que van a rendir otra vez, entonces por eso no hemos realizado la declaración indagatoria a los 13, más bien se le califica por el proceso, y eso no es porque no quisimos, sino el tema del factor tiempo, ¿verdad? También en el otro grupo también hay imputados, y el factor réplica y dúplica, imputamos a la réplica en una parte, las preguntas muchas veces desde la misma cátedra invitamos también a hacer muchas preguntas por el factor tiempo, pero sí hemos pasado, cada uno realizó una pregunta a la medida que han podido, se les preguntó si querían declarar al inicio, se les preguntó otra vez de la parte de la mesa al final de las pruebas si querían declarar las manifestaciones. Entonces podemos decir que a cabalidad en cuanto a aspecto procesal se refiere, se cumplió todo. Se volvió alguno en realizar manifestaciones. Entonces, mis sinceras felicitaciones y pueden ya ir allá a tomarse una foto. Le damos 10 minutos porque tienen que ingresar sus compañeros. Y un fuerte aplauso.